Bueno, vamos a hablar un poquito de esta porción y entrar en un poquito de profundidad sobre esta mitzvah, que mitzvah en verdad también está traducida mal. Yo creo que tanto de la Torá y de la Kabbalah se pierde en la traducción y en el contexto porque estamos tratando de traducir algo que en realidad tiene un significado mucho más profundo de la mera semántica, ¿no? Pero esta parashá de Jucat comienza con esa mitzvah que es más bien una manera de conectar con Dios. Yo siempre digo que las mitzvot es como el lenguaje del amor de Dios. Y comienza con esta mitzvah que desafía esa necesidad humana de comprenderlo todo. Y empieza con el verso Zot Jucat HaTorah. Este es el decreto de la Torah. Y otra vez, decreto no es necesariamente la traducción correcta, pero para nuestro propósito lo dejaremos así. Entonces dice, esto no es una mitzvah, sino que es una enseñanza. Y es una enseñanza porque al ser un decreto, eh, los sabios se vieron obligados a preguntar algo sorprendente. ¿Por qué la Torá entera es llamada Juká? Y la respuesta de muchos maestros, sobre todo los maestros hasídicos, es que la vaca roja que es uno de los temas de esta semana, que no hay nada más enigmático y más fuera de nuestra lógica que esa mitzvah, y ya vamos a hablar un poquito de qué se trata. Que no es simplemente una mitzvah, un precepto, un decreto, sino que es lo más difícil de entender. Hasta el rey Salomón dijo que él no puede captar la profundidad de este precepto y desistió de ni siquiera intentarlo. Este precepto es la esencia de toda la vida realmente. Y yo creo que porque la verdadera prueba espiritual que todos encontramos no es si servir o no servir, es servir cuando no entendemos, porque estamos acostumbrados a que el servicio sea el camino hacia la claridad. Queremos hacer cosas, queremos acercarnos al Creador, queremos servir con la intención o con eh, no sé, a lo mejor es como un trueque que estamos haciendo con Dios, por decirlo de algún modo, de que, bueno, yo sirvo, pero entonces quiero claridad, ¿sí? Es una condición. Y la idea es servir cuando no entendemos. Y eso es lo que lo hace tan difícil y tan, a lo mejor a veces complicado, porque mientras más estudiamos, resulta que menos sabemos. Y eso puede ser muy frustrante. Entonces, no es que tenemos una dificultad en confiar, porque cuando vemos el camino claro, cuando sentimos conexión, cuando estamos con claridad y con certeza, facilísimo, es lo más natural. Lo difícil es seguir caminando cuando no vemos nada, cuando no vemos un camino, cuando no vemos el producto o el fruto de nuestra labor, cuando no vemos nada que se parezca ni siquiera a la certeza, cuando al revés, cuando indagamos y estudiamos y nos quedamos todavía con más preguntas y menos claridad. Y eso nos lleva al gran tema de esta parashá. Porque el tema de la parashá de la vaca roja es algo no solo enigmático porque que tiene que ver una vaca y una vaca roja específica es casi imposible de que esa creación exista, sino lo que implica esta mitzvah, porque resulta que para purificar a alguien, el sacerdote tomaba esta vaca roja que tenía que ser perfecta de nacimiento, no podía tener ningún defecto, tenía que ser que no le hayan puesto ningún yugo. Había que quemar y con las cenizas de esta vaca, él purificaba a quien estaba impuro, pero él se impurificaba. Entonces, ¿quién purificaba después al sacerdote? Es toda una mezcla de conceptos que verdaderamente no podemos reconciliar. Entonces, no realmente habla de la pureza y ni siquiera de la vaca roja, sino la relación.
entre el ser humano y el misterio. Porque toda persona llega a un momento en su vida donde se va a preguntar por qué me ocurrió esto, por qué murió esta persona, por qué esta enfermedad, por qué este divorcio, por qué tengo un hijo así, por qué este sufrimiento, por qué ahora, ¿verdad? Alguna vez nos habemos preguntado esas preguntas en algún momento de nuestra vida y muchas veces, la mayoría de las veces, no tenemos respuesta. Pero no porque no existan las respuestas, porque nuestra mente no puede contenerlas. Y aquí yo creo que esto es algo que este es como que una de las, no sé, de las conclusiones que nos ayuda a llegar la Kabbalah es que, y el Maharal, que es uno de los comentaristas, uno de los cabalistas, explica que esta juká, este precepto sin lógica, no es algo irracional, sino es algo suprarracional. Es decir, no es que está en contra de la lógica, sino que está por encima de ella, ¿sí? Y ahí es donde viene la idea de todo lo que es la espiritualidad, todo lo que es la Kabbalah, la mística, los preceptos que no tienen lógica, no es ilógico, es supralógico, ¿verdad? Es suprarracional, está por encima de la lógica, no está en contra, ¿ok? Entonces, yo creo que aquí, con esta revelación, encontramos una de las mayores diferencias entre lo que es la visión moderna y la visión de la Torá. Porque la cultura moderna, ¿qué nos dice? Solo si entiendo, acepto. No, no hablemos de Descartes que dijo si pienso, existo, ¿sí? Pero si entiendo, acepto. ¿Y qué dice la Torá cuando recibimos la Torá? ¿Qué fue lo primero que dijeron los judíos? Nace Benishma, primero haremos y después entenderemos. Entonces hay aquí un concepto muy, muy interesante y profundo. La Torá enseña que a veces tienes que aceptar y después puedes entender. Y a veces aceptas y tampoco vas a entenderlo todo. Entonces aquí hay una aceptación de que no voy a entenderlo. Esa es la aceptación. No acepto y luego entenderé, sino que voy a aceptar mismo si no llego a entender. Y no porque yo sea menos, y no porque yo no tenga capacidad, y no porque no voy a llegar nunca a ese nivel. No, no, no. Eruditos, el rey Salomón, el más sabio de todos los hombres, no llegó a descifrar este enigma. Y aún así siguieron adelante y seguimos adelante. Eso es lo que se llama en hebreo emuná. Esa es la fe, no la fe ciega, sino la fe abierta a que hay algo por encima de mi lógica. Porque la fe ciega te hace entrar en ese síndrome de rebaño y de un poquito cerrado y un poquito como si fueras un títere, y eso es lo contrario de lo que quiere el creador. El creador quiere que seamos socios en la creación, que nos involucremos, que tengamos nuestra parte en todo lo que sucede, pero también entendiendo de que humildemente no podemos llegar a entender todos los decretos del creador, al igual que un niño no puede entender las razones de sus padres y el padre no puede entender las razones de sus superiores y eventualmente no podemos entender las razones de Dios porque tampoco la creación fue algo que puede entrar en la lógica humana, porque no tenemos esa capacidad divina de entender las razones de la creación, pero podemos entender que no entendemos desde un punto de vista de servicio, de humildad y no de un contra, ¿no? No rebelarnos contra eso y decir, bueno, no entiendo nada o esto es ilógico, sino decir, esto es por encima de la lógica. Y esto es, en verdad, también nos lleva a entender que tenemos que creer que no todo siempre va a salir como yo quiero, pero podemos creer que Dios sigue estando presente aunque yo no entienda nada. Y eso pareciera que fuera una fe así un poco infantil, pero cuando hablamos de la vaca roja, esto en verdad en sí mismo representa la paradoja de la vida, porque por un lado purifica a los impuros
y vuelve impuros a quien los prepara. La misma acción produce resultados opuestos. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos reconciliar estos dos opuestos? Porque la realidad espiritual es mucho más compleja de lo que nuestra mente lineal puede captar. Y ahí está el secreto, yo creo, de la relación entre el humano y lo divino, de entender que hay cosas que nuestra mente no puede captar, por lo menos no ahora, porque no estamos destinados a entenderlo. El Zohar, por ejemplo, explica que la pará Duma, la vaca roja, eh, proviene de una dimensión de Binah. ¿Y qué es Binah? Binah es el lugar donde los opuestos pueden coexistir, donde el juicio y la misericordia son uno, donde la destrucción y el crecimiento son uno. ¿Por qué el juicio y la misericordia? Porque por un lado el juicio es que impurifica a quien lo prepara. Y la misericordia es la tahara, hacer la purificación a quien estaba impuro.